Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy amable, sí señora, les escucho muy bien, muchas gracias. Ya vamos en un minuto, voy a dar inicio al proceso. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Sí, yo estoy enredadita con la Ok. matriz. Con la matriz. Sí. Muestra, ¿qué tienes tú como matriz? Si quieres, puedes proyectar y arrancamos con una explicación. Ah, no lo tengo ahí. Pero bueno, si alguna cosa yo puedo preguntar a usted individual. Sí, claro. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Vamos a dar inicio a esta formación. Espero que estén muy bien, que les esté yendo muy bien en todas las cosas. Permítanme, por favor, solamente un minuto pasadito. Yo reviso cuál es el material frente a este proceso. Estoy acá tratando de abrirlo y ya les comparto con la información. Hoy es el último día de formación. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla. Por favor, corrobórenme si están viendo la información. Bueno. Entonces, en cuanto al tema de la matriz, bueno, ese tema, yo creo que lo que vamos a trabajar con el tema de la matriz es muy sencillo, es la planeación pedagógica, me parece que es lo que me estás preguntando, ¿cierto? Lo que corresponde a la planeación pedagógica. Sí, señor. Ok, simplemente es el documento y lo que se hace allí desde la planeación pedagógica es, pues como todo el enlace que corresponde a una norma de competencia, a un resultado de aprendizaje, sí, a unos criterios, a unas actividades que corresponden. Solamente hay que diligenciar una sola línea de ellas, no, digamos que no muy completo, sino solamente una línea. Y pueden inventar los datos de acuerdo a lo que ustedes corresponden como estructura. Entonces decíamos en la primera clase que el proceso era, por ejemplo, cuando se hablaba de norma de competencia, es como todo lo macro, de dónde sale la información. Esa norma de competencia tiene unos resultados de aprendizaje y esos resultados de aprendizaje me llevan directamente pues a poder hacer, mejor dicho, para aprobar una misma norma de competencia. Entonces, varios resultados me hacen una norma, varias normas me hacen una titulación. Digamos que lo vamos haciendo desde lo macro a lo micro. Entonces, de ahí, por ejemplo, para hacer un resultado, pues, ¿qué actividad va a hacer para alcanzar ese resultado de aprendizaje? Solamente un resultado de aprendizaje. Y asimismo, vas a ver qué actividad va a hacer, cómo lo vas a evaluar como criterio. Pero como te digo, no hay ningún problema, yo les puedo reforzar y quizás dar como toda información frente a ese proceso. Entonces, permítanme un momento, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, pues, vamos a arrancar por el inicio y ya me voy a meter directamente con la información que ustedes me están solicitando, que para poder generar como una especie de recorrido. Voy a compartir desde otro computador. Saludos a José Alejandro, Samuel, a Laura y a Carolina, que en este momento han sido muy cumplidos, muy puntuales en este proceso. Muy bien. Por favor, corrobórenme si están viendo la información. No, profe, no estamos viendo tu pantalla. Vale, ya lo estoy entonces acá modificando. Hoy ya tenía muchas intermitencias de este internet. Les pido disculpas por ello. Ok, entonces aquí en el programa de fundamentación vamos a mirar todo lo que aparece. Entonces, como hoy la última sesión, vamos a hablar pues digamos que por partes. Vamos a ir nuevamente a la parte de contenido para ver qué es lo que pide este proceso del día de hoy,
cuál es el enfoque, cuál es digamos, todo lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy yo sé que va a ser una clase que muchos de ustedes ya están adaptados a ella, ya muchos de ustedes conocen, que es precisamente lo que es la guía de aprendizaje. Hoy vamos a trabajar la actividad 4, que corresponde a aplicar las competencias de formación para el trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el proceso curricular del SENA. O sea, vamos a trabajar y vamos a discriminar, por así decirlo, parte por parte de lo que corresponde a una guía, ¿sí? Cómo es el proceso de una guía de aprendizaje según la metodología SENA, que es importante ya que ustedes están en la formación, que se puedan, cuando se van a vincular con la institución, si ya están vinculados, pues que sus guías correspondan al proceso que se solicitan para los aprendices. Como resultado de aprendizaje, digamos que aquí podemos ver la estructura, entonces, de ejecutar las competencias de formación para el trabajo de acuerdo con el proceso curricular del SENA en los procesos de aprendizaje. Y vamos a trabajar el taller sobre diseñar una guía de aprendizaje. Recuerden que el criterio de evaluación siempre va a ser aprobado y no aprobado. Uno corresponde a la letra A y otro corresponde a la letra D. Esta es la última sesión que tenemos en vivo hoy y recuerden que el curso finaliza esta formación. Voy a mostrarles el día de finalización del proceso, el 19 de noviembre, aparece acá. Recuerden que la fecha límite de recepción de actividades está el 19 de noviembre. Sí, 19 de noviembre es el último día, hasta las 11:30 de la noche, cuando se puede hacer recepción de todos los documentos, de toda la información. Por eso es tan importante que ustedes, digamos, que me van a hacer preguntas, que podamos hacer todo ese tema no sé, como el aprendizaje aquí desde la misma sesión en vivo. Esto es lo que proporciona este cronograma. Ahora voy a ir directamente entonces a la pregunta que me hace la compañera, porque me parece importante. Si de pronto tienen preguntas sobre el tema de la planeación, voy a buscar el archivo sobre el tema de planeación para aquellas personas, porque veo que hay muchas personas que no han presentado la evidencia y los que se le han presentado es porque ya tienen, digamos, que están enlazados con el SENA y me copiaron como una parte de planeación. Por favor, revísenla bien, porque a muchos les he hecho algunas cuantas correcciones en cuanto a lo que corresponde el cronograma. Por ejemplo, están generando mal los criterios de evaluación. Voy a revisar que está proyectando el documento que no era. Bueno, entonces mientras que hablamos de eso, es importante cuando se va a hacer una planeación de la formación que ustedes puedan nombrar primero. Lo más importante es cómo es la ejecución del proceso, o sea, cómo es el nombre de la formación, cuál es el código, a través de qué norma están construyendo ese diseño curricular o esa planeación pedagógica. Recuerden que existe el observatorio laboral, que el observatorio laboral es donde podemos sacar todo el esquema de las aplicaciones. Como formato de formación profesional, entonces aquí demuestra como con ejemplo lo que corresponde a lo que les estoy explicando, la elaboración, la modalidad de ejecución y toda esa información que corresponde al proceso. Las fases del proyecto son 4. Si nos basamos en el proyecto, la parte del PHBA, pues planear, hacer, verificar y actuar, pero digamos que aquí vamos a corresponder a un esquema que eso se llama el esquema del análisis, y el análisis está en la parte de la planeación. Y entonces, pues ya vamos con la actividad de proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actividad de proyecto? Que es cuando se habla de una parte macro, de una parte grande. Si es una formación titulada, si es una formación, digamos que de 1800 horas y un poquito más, pues ahí es que corresponde una actividad de proyecto. O sea, vamos a trabajar bases en proyectos. Entonces, para el cual vamos a responder a unas competencias. ¿Qué competencias vamos a resolver? O sea, en las competencias colocamos todas las competencias que comprendan la formación. En este caso podemos meter las formaciones transversales. Cuando hablamos de transversalidad, para aquellas personas que no conocen, estamos hablando de ética, inglés, cultura física, ambiental. Digamos que esas son materias que son, digamos que transversales a todo el proceso de formación, ¿sí? Y cada materia o cada proceso tiene unos resultados de aprendizaje. Por ejemplo, la competencia promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con los entornos, el entorno natural y social, tiene 15 resultados de aprendizaje.
Entonces, por ejemplo, para ética corresponden 4 resultados de aprendizaje, para ambiental corresponden 2, y así sucesivamente hasta que lleguen a 15. Entonces, cuando yo acomodo la información, la ajusto de acuerdo a lo que dice la norma. Yo aquí no me invento parte de la información, solamente coloco al pie de la letra como aparece el esquema. O sea, lo que es esa primera fase, hasta aquí coloco al pie de la letra lo que aparece. Actividades de aprendizaje a desarrollar. Ahí sí es cuando usted interviene. Y ahí usted va a decir qué es lo que verdaderamente va a desarrollar. O sea, qué es lo que usted quiere que los aprendices aprendan. Pues yo quiero que ellos aprendan en este proceso, van a aprender, digamos que el lenguaje inclusivo. Ok, pues digamos que este esquema, textualización del lenguaje inclusivo para ¿sí? Horas de trabajo, voy a dedicarle 10 horas o 20 horas, de las cuales 10 son teóricas y 10 son prácticas. Estrategias, vamos a utilizar estrategias como juego de roles, vamos a utilizar el estudio de casos, vamos a hacer un juego comparativo, vamos a utilizar el debate, vamos a utilizar las dinámicas, digamos que todo ese tema en cuanto relacionado al mismo tema específico. ¿Qué ambiente físico, qué espacio físico voy a utilizar? No, pues que voy a utilizar el ambiente ¿cómo se llama? El ambiente 5, el ambiente 4 de la forma donde ustedes estén, o el punto vive digital, o voy a utilizar, digamos, cuál es el espacio físico que usted va a utilizar para dar esa formación. ¿Qué material de formación necesita? Los computadores, papelería, marcadores, o sea, cosas que sean como de desgaste, por así decirlo. ¿Y qué instructores están encargados de esa primera competencia? Pues están estos específicamente. Ahora, si vamos a hablar de criterios de evaluación, yo debo coger un resultado de aprendizaje. Por ejemplo, si dice el resultado, el primero que dice reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el criterio de evaluación debería ser reconoce el rol, ¿sí me entiende? Entonces yo lo que hago es conjugar el verbo, pero lo conjugo en primera persona. Alguien tiene el micrófono encendido. Y en la descripción de la evidencia, entonces aquí voy a explicar qué es como lo observable, qué es lo aplicable del proceso. Entonces, ahí es cuando, ¿cómo hago para mirar que sí la persona sí sabe? A través de un portafolio de evidencias, a través de un cuestionario, a través de esta primera fase, primera línea, esta primera fila es la que tienen que resolver ustedes si no tienen el esquema. No sé si tienen alguna pregunta o ahí los enredé más. Buenas. Yo sí, profe. ¿Sí tienes preguntas o sí que te quedó claro? Sí, profe, sí tengo pregunta. Profe, yo lo estoy adecuando, o sea, yo lo estoy adecuando como si fuera formación virtual. No Sí, sé si también funciona. claro, aplica de igual manera. La única diferencia es como el formato, aunque este formato aplica para los dos procesos. Sí, este formato debería ser para los dos procesos, pero sin embargo, en cuanto a lo que es la definición de los criterios, en lo que es la estructura del aprendizaje, de los resultados de aprendizaje, es igual. Todos digamos, se manejan el mismo esquema, aunque los materiales sí cambian. Porque tú vas a colocar actividades, por ejemplo, tú puedes colocar programas de formación, programas específicos, puedes colocar aplicaciones específicas, ¿sí me entiendes? En cuanto a lo que son materiales y recursos. Sí, yo lo estoy haciendo más o menos con lo que nosotros vimos en ATSI. ¿Sí? Entonces, como yo hice el ATSI virtual, yo estoy colocando por lo que el instructor técnico a nosotros nos dio. Ok, no, está muy bien, está perfecto. Digamos que lo importante es este fin. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el enfoque de esta formación para con ustedes? Que cuando ustedes lleguen al SENA ya conozcan y reconozcan formatos, conozcan y reconozcan cómo hacerlos, porque cuando uno llega al SENA, usted que está en el SENA, uno entra y le dicen, presénteme una planeación. Y usted dice, uy, pepuche, ¿yo cómo la voy a hacer si no sé? No sé, pregunte, este es el formato. Así es como lo reciben a uno en el SENA. Entonces, este es el formato, hágale. Y uno espera, uno dice, bueno, y no hay una ayuda, no hay un equipo para que me oriente frente a eso. Entonces, cuando lo tiran al ruedo de esa manera, pues lo mejor es que ustedes conozcan, a partir de esta formación, conozcan cuáles son los principios y cuáles son los esquemas que uno normalmente utiliza para hacer la formación profesional integral, que todo arranca desde una planeación pedagógica. Esta planeación pedagógica, digamos que si tú la quisieras hacer por una formación
no sea una formación complementaria, hablando de 40 horas, también es aplicable, también es fácil. Es más, uno lo utiliza en un formato porque a uno le dan un área con una norma de competencia normal, una norma de competencia que tiene 4 resultados de aprendizaje. Por tal motivo, lo que yo creo son 4 filas. Y esos 4 resultados de aprendizaje yo lo divido en 4 sesiones de formación y ahí está creada el material o la planeación pedagógica de mi formación complementaria. Ahora, si a ti te asignan 4 cursos diferentes, entonces tienes que hacer 4 planeaciones pedagógicas y a eso se refiere esta estructura. Eso es lo que me alimenta. Está adentro porque sí. Esto es lo que me alimenta verdaderamente la guía de trabajo. Por eso siempre hay que hacer primero la planeación pedagógica, porque este es mi insumo principal para poder crear la guía de aprendizaje. Sin este insumo, toda la información que yo cree va a quedar baldía, va a quedar vacía, digamos, no va a estar conectada. Por eso toda esta formación es concatenada. Y ahora hay un dato importante, y hay gente que terminó todo el proceso, ya mandaron todas las evidencias, pero no amarraron los contextos, no amarraron, no, es más, muchos no utilizaron este diagrama. Es válido que no lo utilicen como a demostrar que tienen conocimiento en cuanto a lo que es la planeación pedagógica. Sin embargo, es importante, recuerden, utilizar estos formatos porque la aplicabilidad del curso precisamente es para poder ser instructor del SENA. Como fundamento de la formación profesional integral, que es un contexto muy directamente llamado a los compendios del SENA. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, pues. ¿No? Bueno, como no tiene más preguntas, entonces voy a arrancar entonces el proceso. Voy a comenzar a publicarles a ustedes, a proyectarles lo que corresponde del material de formación del día de hoy. Entonces, como hoy vamos a hablar de las guías, de cómo son las guías, de cómo hacer todo este proceso, pues es importante aprender y reconocer primero cuál sería el formato de la guía. Después, para ello, podemos coger la misma guía de aprendizaje de nosotros. Entonces, la guía 4 tiene unos procesos que ustedes pueden descargar y pueden reconocer y pueden visibilizar fácilmente. Mire, desde el primer enfoque que está el proceso, entonces habla de una fundamentación de formación profesional integral por base de competencias, que es el nombre. El código de la formación es un código basado en la norma, ¿sí? O a veces las instituciones colocan un código que lo llaman NIS, o un registro institucional, como una base. Si sigo bajando, pues voy a encontrar, si es una formación grande, si es una formación larga, yo aquí coloco el nombre del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto puede ser, cuando uno va a arrancar una formación larga, reparación, mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo de la institución educativa Charles Dickens del municipio de Chigorodó, Antioquia, con materiales de formación. Digamos que puede ser en la vigencia 2023. Ese podría ser un proyecto que se pueda postular. Normalmente los proyectos arrancan al inicio de la formación y eso es lo que le da pie para que usted pueda ir creando más información. Ahora, ¿cuáles son los principios para poder crear un buen nombre? Pues tiene que ver directamente con crear un buen objetivo general. Para ello yo les voy a enseñar, digamos que algunos truquitos hoy para que lo puedan hacer. Fases del proyecto. Entonces, digamos que para esta guía, en este momento, como estamos arrancando la formación, podría ser la fase de análisis, o la fase de planeación, o podríamos estar en la fase de ejecución, o podríamos estar en la última fase, que es la fase de evaluación. En cualquiera de las fases que tengamos nuestro proceso, nuestras guías tienen que tener como ese índice para poder guiar a la persona y llevarla a ese proceso. Competencia. Recuerden que la competencia la sacamos directamente desde la titulación. O sea, una titulación está compuesta por varias normas de competencia. Bueno, acabo de trabajar solamente una, entonces aquí copio totalmente la competencia. Resultados de aprendizaje alcanzar. Entonces aquí, para esta guía de 10 horas, yo voy a ejecutar competencias de formación para el trabajo de acuerdo al proceso de enseñanza. Listo. Entonces ya sé que en 10 horas, lo que corresponde a una hora física en este momento, pero que ustedes le dedican tiempo, digamos, en evolución, en elaboración, ahí hay un compendio de 10 horas. Ya estamos hablando de que cuando estamos en procesos formativos, tú puedes colocar 2 horas, 3 horas físicas, pero el resto son horas de trabajo en clase o de trabajo en casa.
que es importante reconocerlo. Uno nunca pone que en las guías son 40 horas, entonces tienes que dar 40 horas con todas las personas. No, eso es falso. Tú das un promedio, digamos que 2 horas normalmente o 3 horas por el proceso formativo y ahí la gente va adecuando las otras horas en trabajo en casa. Bien, continúo entonces desplazándome hacia abajo con el proceso. Aquí lo que estás haciendo es como hablando un poco. Aquí se hace como una presentación de la guía. En la presentación de la guía hay que ser muy, digamos que muy diplomático, con mucho tacto, y solamente hablar como una especie como de énfasis. No, esta información no tiene que ser tan larga, no tiene que ser tan estructurada, simplemente tiene que ser comentada de acuerdo a lo que el aprendiz va a lograr con este proceso. Ahora, en el formato, pues aquí van a encontrar unas actividades que son importantes. La primera, digamos que una de las primeras partes de este proceso tiene que ver con las actividades de reflexión inicial. Esas actividades de reflexión inicial son como, por así decirlo, son los conocimientos previos, los conocimientos que tienen las personas o que deberían tener las personas para poder dar inicio a ese proceso, como para poderlo reforzar frente a cualquier tipo de estructura. Entonces yo tengo que hacer una formulación de actividades de aprendizaje. Entonces, en actividades, yo me baso en actividades. Una guía puede tener 1, puede tener 3, puede tener 10, puede tener 15 actividades. Todo depende del mismo instructor. Pero cuando yo estoy haciendo la parte de todo este esquema del diseño, yo tengo que saber primero unos puntos que son importantes. Por ejemplo, yo primero tengo que identificar cuáles son las necesidades educativas, qué es lo que necesita la gente para yo poder meterme de acuerdo a la competencia y saber qué es lo que voy a enseñar. Tengo que establecer cuáles son las prioridades de esos conocimientos, tengo que determinar cuáles son los lineamientos teóricos, cuáles son los lineamientos que yo de dónde voy a sacar la información, ¿sí? Tengo que seleccionar muy bien esos contenidos. Esa selección de contenidos me permite organizar de manera práctica hacia dónde voy, para que, digamos, puedo contestar como si estuviéramos en un proyecto, puedo contestar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué de las cosas. Tengo que hablar necesariamente de que todo esto me lleva como una especie como de estructura, de manejo de una planeación directa al alcance de unos resultados. Si yo voy en otra fase, que yo podría hablar, por ejemplo, de la planeación, yo tengo que hablar de cómo estoy basando mi enseñanza. Recuerden que existe una sigla que se llama Actividades de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. Entonces, mi AEAE, ¿sí? Actividades de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. Entonces, yo estoy trabajando basados en qué, basado en proyectos, basado en qué se fundamenta su formación. Yo tengo que estructurar también, adicional de ese proceso, tengo que estructurar cómo lo voy a ejecutar, a través de qué principios, a través de qué resultados. Y yo les hablaba en la sesión pasada, que me parece muy importante, el poder hablarles de una cosa que se llama la taxonomía. Cuando la gente habla de taxonomía, pues debe ser muy importante aprender a hablar sobre, por ejemplo, lo que es la taxonomía de Bloom, que se escribe B-L-O-O-M. En la taxonomía de Bloom, ustedes pueden significar todo lo que corresponde. Voy a mostrarles aquí en pantalla sobre el tema de la taxonomía de Bloom. Este es un tema que me parece importante que todos los docentes deben utilizar y todas las personas deberían conocer para cuando van a nombrar objetivos, cuando van a hacer un objetivo de formación, cuando van a hacer un objetivo para cualquier proyecto, para cualquier base teórica. Mucha gente, por ejemplo, también cuando va a hacer un trabajo de grado, cuando va a hacer digamos que cualquier esquema, la taxonomía de Bloom es debería ser muy bien utilizada. Existen unos verbos que llaman verbos infinitos. Existen, adicional a esos verbos infinitos, verbos que no son medibles. En cuanto a técnicas, hay una técnica que se llama técnica SMART. S, que es específico, M, medible, A, alcanzable, R, que genera resultados, y T, temporales o que generan o al tiempo. Cuando ustedes manejan esta información, aquí la taxonomía, por ejemplo, me permite vislumbrar con la información. Por ejemplo, aquí habla sobre, por ejemplo, los verbos de recordar, comprender, minimizar
es una serie de palabras claves que me permiten llegar a ese primer enfoque. Por ejemplo, para comprender cuáles serían los verbos que podría utilizar: preguntar, generar, clasificar, comparar, contrastar, para reflexionar. Todas esas palabras son válidas para cuando yo vaya a enunciar mi resultado de aprendizaje o cuando yo vaya a hacer mi objetivo, ¿sí? Por así decirlo. Mucha gente no sabe que existen verbos que no son medibles. Por ejemplo, yo digo, vamos a expresar. Bueno, sí, entonces cuando tú hablas simplemente te estás expresando, entonces ya lo puedes calificar bien o puedes calificar mal a una persona. Eso es importante, entonces, saber cuando yo genero un objetivo de cuál es el verbo que pongo en el mismo trabajo para poder delimitar. Entonces, primero, específico, el verbo. Medible, hacia dónde llegan los resultados, qué cantidad de información voy a comprender, qué capacidad de información voy a utilizar, ¿sí? Que genere resultados, cuál es el punto de medida, voy a hacer 1, voy a hacer 5, voy a hacer 10, cuál es la capacidad y la cantidad. Y a tiempo, o sea, el proyecto tuyo es en qué vigencia. ¿Va a utilizarla en la vigencia 2023 o la vigencia 2024 o hasta dónde? ¿Cuál va a ser el alcance de esos principios? Entonces, si ustedes tienen esta taxonomía de Bloom, me va a permitir poder controlar ese esquema y el objetivo de cada una de mis sesiones. Ahora, también existe una que llama la taxonomía de Marzano. Se escribe con Z, Marzano. Y Marzano también tiene que ver con la ejecución de lo que son los verbos. Ahora, si continuamos entonces con la guía de trabajo, es importante que en la guía puedas colocar interrogantes. A esto nosotros lo llamamos pregunta problematizadora o la podemos llamar como pregunta generadora, donde las personas, digamos que en la parte del análisis, la parte de inicio, de reflexión inicial, pues vas a ver, digamos que cuál es el compendio de la información, hacia qué punto genera la información. O sea, qué es lo que qué es lo que tú quieres significar frente al proceso. Acá vamos a hablar sobre las fases del diseño. Entonces, por ejemplo, no solamente es importante hablar sobre la estructura, sino cuáles son, por ejemplo, las funciones de una guía. Entonces, funciones, por ejemplo, promover diferentes estilos de aprendizaje. Por eso, las primeras clases siempre teníamos que hablar de ese tema. Porque si yo defino dentro de la guía cuáles son los estilos de aprendizaje, normalmente uno debería utilizar 4 guías de aprendizaje para hacer el proceso, 4 guías de aprendizaje para cada uno de los estilos. Pero si no, pues simplemente entonces yo adecuo y comienzo a mover a los aprendices que tengan un estilo diferente. Eso también me permite una guía, me permite integrar procesos y contenidos. Yo puedo vincular a través de diferentes esquemas gráficos, a través de diferentes procesos, utilizar un lenguaje diferente. También esto me permite generar una especie de razonamiento diferente. Cuando yo hago un estilo de aprendizaje, pero cuando yo hago una actividad de reflexión inicial, permito que las personas sepan cuál es, digamos, a través de un diagnóstico, en qué lado y en qué punto están para conocer la información. Esto, digamos que toda esta información me permite comprender verdaderamente cuál es el enfoque de la guía. Entonces, como ciclo de la estructura, puedo decir que debo arrancar primero con una reflexión inicial. Continúo con unos conocimientos previos. Reflexión inicial, después unos conocimientos previos, después un proceso de apropiación, cómo la gente adaptaría y cómo apropiaría el conocimiento. Después unos procesos que llaman transferencia de conocimientos, hacia dónde llevan ellos para transmitir esos conocimientos. Y por último, una evaluación. Siempre hay que evaluar dentro de nuestras guías. Y esa evaluación puede ser a través de la observación directa, a través de un cuestionario, a través de pues diferentes como procesos de un cuestionario, de un test, de una lista de chequeo, etcétera. Entonces, sigamos con el proceso de acá de la guía. Dentro de ese proceso de reflexión inicial, me permite primero aprender, me permite planificar, me permite descubrir cuál es la necesidad que tienen mis aprendices de acuerdo al tema que yo estoy ejerciendo. Si sigo bajando dentro de esta guía, van a mirar, digamos que si ojalá lo hayan hecho con todo el esquema. Tienen que existir tienen que existir unas cosas que llaman actividades de contextualización e identificación de sabores previos. Ese proceso me permite
digamos, construir experiencias previas. Me permite estructurar a través, por ejemplo, de una lluvia de ideas, a través de una generación de conocimientos de diferentes técnicas, poder llegar a un conocimiento previo. Ahora, en las actividades de apropiación, como les había comentado ahorita, esta busca que conocimientos y procedimientos se desarrollen para que el aprendiz tenga la capacidad de elaborar sus propios juicios, para que los aprendices puedan elaborar sus propios desarrollos de los esquemas. Entonces, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, la última actividad, que se llama actividades de evaluación, siempre van a corresponder a 3 tipos de actividades. Una que es actividad de conocimiento, otra una actividad de, bueno, esta guía no la tiene corta. Una es de conocimiento, otra es de desempeño y la última es de producto. Normalmente uno debe colocar en una guía las 3 fases: conocimiento, desempeño y producto. Si digamos que en este esquema solamente la muestran como de conocimiento y de producto, es válido. Entonces acá lo están utilizando. ¿Qué vamos a hacer como evidencia de aprendizaje? Entonces un foro para explicar la importancia de las fases del diseño curricular de los procesos formativos. Ahí está mal enunciada, debería ser explicar la importancia de las fases del diseño. Ya todas las evidencias deben arrancar con un verbo. Ahora, los criterios. Recuerden, yo ya les expliqué la técnica para los criterios. Digan primero el nombre de la persona y ahí ustedes ejecutan el verbo que tenían al inicio. Un ejemplo, si dice explicar la importancia de las fases, el criterio de evaluación es explica la habilidad de aplicar competencias. ¿Sí? Ahí debería estar conjugado el verbo. Y la técnica de instrumento de evaluación debería ser una rúbrica o debería ser un instrumento que los instructores crean para poder evaluar esa evidencia. En este caso sería, por ejemplo, un foro de discusión. En el de producto, casi siempre se utilizan, por ejemplo, informes. Se presenta, por ejemplo, diseñar un informe, presentar un informe, elaborar. Ahí serían los verbos que utilizaríamos en la parte de producto. Y el criterio sería, por ejemplo, si dice diseñar una guía de aprendizaje, el criterio de evaluación es diseña una guía de aprendizaje de la formación, tran. Ese sería el esquema del proceso. Ahora, en técnicas de instrumentos de evaluación sería una lista de chequeo y en este caso sería un taller como evolución de ese producto. Miren, hasta los mismos personas que hacen los procesos de estas guías también se pueden equivocar y es válido. Todos se basan de acuerdo a sus principios. ¿Por qué? Porque falta como ese empujecito metodológico y o técnico que corresponda a la transcripción de una buena guía de aprendizaje. Ahora, los glosarios de términos. Todo este esquema debería estar estructurado bajo las normas APA. Y con estas normas APA, pues entonces cuando vamos a un glosario de términos, lo más importante es poder colocar el nombre y definición del nombre, pero también es importante decir de dónde sacaste la información, porque si tú colocas la información y sabes de dónde la sacaste, pues normalmente la gente va a tener la propiedad de poder llegar, sobre todo si son guías virtuales, que pueda llegar a la información con un solo clic y pueda decirme hasta qué punto estoy analizando la información y de qué punto puedo tomar punto de partida para tener conocimiento de estos temas. Es muy importante entonces saber reconocer ese proceso del glosario y de la información de cómo la debo generar, por ejemplo, un hipervínculo, cómo puedo generar esta información. Ahora, pueden colocar muchas actividades, digamos que mucha parte información del glosario, porque es una información que tiene un contenido muy amplio. Y la otra son los referentes bibliográficos. En referentes bibliográficos hablamos de 2 cosas. Hablamos de webgrafía, bibliografía, qué tipo de esquema estás trabajando. Cuando manejamos, aquí aparece el esquema en cuanto al tema de webgrafía, que hay que asignarlo de esa manera. Si es un libro, pues hay que colocarlo como si fuera un libro. Ahora, vuelvo y digo, si esto puede tener normas Oxford, puede tener otro tipo de normas. Aquí puede ser una norma APA, que es la que nos presenta normalmente a través de un hipervínculo, a través de un enlace de quién escribió el libro, cuál es el esquema y cuáles son las páginas a las cuales pertenece la información. Allí es cuando debemos asignar el esquema. Y faltan 2 partes importantes frente al tema de la guía. Uno es quién la hizo y quién es el control de la guía. ¿Quién hace la guía? Entonces, en este caso, por ejemplo, Eliana Milena hace la guía, colocan el cargo y todo el proceso, pero Aida Viviana, que es la autora de este documento, pero tiene que tener un equipo evaluador y el equipo evaluador que siempre es el equipo pedagógico de cada centro. Y ese equipo pedagógico es el que te determina si está bien estructurada o no está estructurada la guía. Ese sería el deber ser de las cosas. Muchas veces no pasa, muchas veces no tiene secuencia. Ahora, pueden existir también versiones. Las versiones de las guías corresponden a, digamos que a
cuántas personas han escrito frente a ese proceso. Para el SENA pueden existir muchas versiones en cuanto a lo que son los diseños curriculares. Las guías ya es un trabajo muy más individual que hacemos nosotros los instructores para poderla aplicar con los aprendices. Pero hay una regla básica y es, preferiblemente, por cada resultado de aprendizaje, haz una guía. Y cada guía que me hace, yo puedo generarle una evaluación. Yo le debo hacer una evaluación a cada guía. Pero entonces por eso uno no coloca guías de 4 horas, no coloca guías de, digamos que muy cortas. No, uno trata de hacer, uno puede ser, por ejemplo, para esta formación, podría ser una sola guía de 40 horas y está perfecto para poderla trabajar. Allí puedes colocar todas las capacidades, todos los cánones que corresponden a la formación, las actividades, los rubros, el material de formación que va en compendio, y ahí sería mucho más fácil para poderla como administrar. Sin embargo, con este esquema de actividades cortas de 10 horas también es muy válido hacerlo, y así van a poder manejar las personas con menos, digamos que con menos trabas. Esa sería como la palabra importante aquí. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo sí, profe. Tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Esto debe ir encadenado a la planeación pedagógica o puede ser diferente? No, precisamente tu pregunta es muy importante y te la digo porque normalmente cuando uno entra a un proceso, digamos que en el SENA, lo primero que uno tiene que hacer es primero conocer el material de trabajo. O sea, primero es conocer digamos que a ti te dan un título. Te dicen, tú vas a dar formación, una formación de mantenimiento preventivo y correctivo. Es una formación de 400 horas, de 500 horas. Bueno, tú ya tienes el esquema. Entonces, lo que te dicen es, busca el diseño curricular. Entonces, cuando tú encuentras el diseño curricular, encuentras un montón de normas, un montón de resultados, lo que vas a hacer es planear eso, es estructurar ese esquema, eso que está en el diseño curricular, que es como una especie como de libro, como de guía, como de manual. Tú lo estructuras en una planeación pedagógica. O sea, tú haces un proyecto para poder resolver eso que dice el diseño curricular. Recuerda que el título que yo les puse van a ser técnicos en mantenimiento de computadores. Entonces, dentro del proceso, yo digo, uy, ¿qué proyecto yo me invento? Entonces voy a inventarme un mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo para equipos de cómputo de tal institución, así tal cual como se los dije ahorita. Y ahí comienzan a estructurar entonces las fases que corresponden a cada material. Colocan las fases que son, por ejemplo, el análisis, colocan la fase de planeación, colocan la fase de ejecución y de evaluación. Entonces, ¿qué vas a hacer en cada uno de los puntos? ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje que tiene que ir en cada uno de esos puntos, de esos ítems, para yo comenzar a resolverlo? Que eso es lo que tú le entregas a todo, digamos, el coordinador académico o al equipo administrativo, para que sepan, por así decirlo, en qué momento tienen que llegar los instructores cuando tú tengas un trabajo específico. Por ejemplo, necesitas que un instructor vaya y acompañe el grupo porque tienes un área específica en un tema que corresponde a la actividad. ¿Sí? Ahí es cuando las personas comienzan a planear su tiempo de acuerdo al tiempo que tú colocaste en la formación. Sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí, sí te quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, después de que tú tienes la planeación, ya tienes la planeación, ahí comienza a estructurar todas las guías que van dentro del proceso formativo, pero son solamente las guías que tú vas a dar dentro de la parte técnica. Tú no tienes que hacer ninguna guía de una parte transversal o una parte complementaria. Solamente haces tú la parte tuya, que es la parte técnica, por así decirlo. Si tu titulación tiene 50 resultados de aprendizaje y de los cuales tuyos, necesariamente tuyos son 25, tú haces guías para 25 resultados de aprendizaje. Las otras 25 corresponden a los otros instructores que tienen que darte el trabajo, por así decirlo, ya hecho, o pueden hacer reunión para poder complementar la información y así mismo puedan estructurar todo un plan de trabajo. Porque recuerden que las formaciones en el SENA, cuando tienen formaciones técnicas y tituladas, también hay que colocar una parte que es una parte práctica, una parte de el desarrollo, digamos que después de terminar, cuál es la ejecución en la empresa. Entonces, pues ahí tenemos que tener todo en 6 meses. Para ese curso que yo te dije, hay que tener la gente con todas las capacidades integrales. O sea,
técnicamente que sean buenos, pero también que tengan toda la integralidad y toda la holisticidad del compendio de una persona en un actuar laboral. Sí, José Alejandro. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno. Entonces, mire, todo el esquema que se estaba resolviendo hoy, a mí me gusta más enseñarlo así, que ustedes lo puedan ver y que pues, lo puedan vivenciar. Yo, personalmente, toda esta información que les mostré ahorita, toda esta información que ustedes tienen dentro de las guías, pero les digo siempre, descarguen el material que les comparte el SENA. ¿Por qué? Cuando se cierra la formación, ustedes pierden toda esta información. Si ustedes no la descargaron en sus computadores, van a perder esta información. Yo, actualmente, a mí me están llamando para hacer todo este esquema para instituciones educativas. Ustedes pueden ser asesores. Recuerden que todas las actividades vienen con que ustedes son asesores de la LPQ High School. Entonces, si ustedes pueden ser asesores de colegios, de instituciones educativas, de empresas, porque es que una empresa también debe tener esto y tiene que tenerlo asignado. Ahí aparece una estrategia que llama el Creative Commons, que no la tienen las empresas. Y es que todos los formatos deben respaldar y deben tener el esquema de derechos de autor. Y asimismo usted puede comenzar a blindar, comillas, legalmente los documentos que ustedes están creando y así las empresas van a estar más seguras y no les van a, digamos, robar formatos. Eso se llama el Creative Commons, es un formato que se llama 440 a nivel internacional. Frente a esos esquemas, todas estas guías, todos los trabajos que ustedes presenten, se llenan con eso. Y ustedes pueden ampliar todo su espectro laboral, no solamente en dar formación en el SENA, sino en los colegios e instituciones no, digamos, públicas, privadas, vuelvo y lo digo, en capacitaciones, todo lo que ustedes hagan como construcción es válido para poderlo trabajar frente a cualquier tipo de institución. Ahora, recuerden que todo el material que ustedes hacen de formación del SENA, creación de, por ejemplo, guías y todas esas cosas, sí le pertenece al SENA. Pero si ustedes hacen trabajos externos, otros trabajos y que digamos que no tengan ningún tipo de logo o algo así, pues es autoridad de ustedes. Por tal motivo deberían blindar sus documentos para que ustedes puedan después hacer un libro y eso lo puedan vender como manifiesto de una capacitación. Es válido hacerlo. Entonces, miren todo lo que se puede, toda la aplicabilidad que puede tener este esquema. Ahora, sí es importante entonces que aprender a conjugar los verbos, es importante reconocer, no sabérselo de memoria. La taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano es muy importante trabajarla, es muy importante reconocer. Y lo más importante para mí dentro de una guía de aprendizaje es saber las actividades de reflexión inicial, que es lo que me lleva directamente a esa apropiación de conocimientos o a esa, digamos, la transferencia de conocimientos que, a los cuales los aprendices van a llegar. Siempre en una guía hay que contestar qué es lo que quiero que los aprendices conozcan, cuál es el resultado que quiero que los aprendices sepan, para que al finalizar en el tema de la evaluación, si lo vas a hacer por observación directa, por observación etnográfica, sepas de primera mano qué es lo que, digamos, si cumpliste o no cumpliste. Recuerden que las evaluaciones no son, digamos, como para medir el conocimiento de los aprendices. No tanto eso. Digamos que sí es un punto, pero la evaluación es más importante como para aprender cuál es tu nivel de comprensión o el nivel que estás generando de comprensión en tus aprendices. Eso es un punto de medida, una medida que te permite evolucionar frente a los temas formativos y te permite evolucionar como docente y como instructor. ¿Es claro? Sí. No, Samuel, Blanca, Laura, Carolina. Todo claro, profe, vamos bien. Okay, Está claro. gracias. Entonces voy a hablarles entonces de lo que pasa ahorita. Ya digamos que hasta ahí llegaba el tema de lo que es la guía. La guía es digamos, un instrumento muy fácil de manejar. Pero voy a mostrarles en este momento en pantalla dos cosas que son muy importantes para que usted la tenga. Primero, cuando ustedes acaban esta formación, que yo sé que van a presentar las evidencias y que muchos van muy bien, revisen por favor los comentarios que les he hecho a sus evidencias. Es importante que ustedes sepan que en 30 días hábiles, a partir de la fecha que se acaba el curso, en este caso 19, 30 días hábiles, les llega a ustedes el certificado de acción profesional a su
a su bloque en cuanto a que es la formación del SENA. ¿Cómo hacer para buscar información? Le damos la palabra certificado SENA, le damos clic en donde dice consultar certificado. Aquí vamos a escribir el número de cédula, el número del documento. Voy a hacer la tarea para que ustedes lo vean. Y colocan el CAPTCHA. 46585. Para ustedes va a salir un CAPTCHA diferente. Eso es una información aleatoria que aparece dentro de esto. Allí van a encontrar pues todos los certificados que ustedes pueden haber hecho, que ustedes están haciendo. Y esos certificados se van a caracterizar porque en la parte final aparece, de ese montón de números, aparece una letra C o aparece una letra E. Cuando aparece la letra C, corresponde al certificado. Ese es el curso que ustedes pueden descargar. En la parte derecha lo pueden descargar, dice la palabra descargar, y lo descargan allí. Y el otro dice E, que es como un certificado de notas. Recuerden que el SENA califica a través de 2 notas. A, aprobó. D, es como deficiente, pero es que aún no ha aprobado. Pero el 19, digamos que si ya digamos que yo paso, como dice el 19, el 20 paso ya las notas de todos ustedes. A mí el sistema se me cierra el 19, no me habilita nada más, solamente me deja el espacio de centro de calificaciones y es el que yo tengo que comenzar a ejecutar para poder que a usted les llegue ese certificado lo antes posible. Ese certificado de fundamentación para la formación profesional integral es uno de los importantes, diría yo, en lo que corresponde a los compendios SENA, en lo que es la información. Conocer la guía, conocer una planeación pedagógica, conocer lo que es la formación profesional integral del SENA. Y ese enfoque es lo que te da verdaderamente una entrada, un pie derecho para poder ingresar al SENA. El segundo curso, que para mí me parece muy importante, es el de inducción a procesos pedagógicos. Y el tercero y no menos importante, me parece el de ABA, que es el de ambientes virtuales de aprendizaje. El ambiente virtual de aprendizaje es para ser instructor virtual. El de inducción es para dar un palo también para el tema de ser formador presencial de la SENA, y el otro que corresponde también a lo que corresponde a lo que es la ejecución de la formación. Sin embargo, hay 15 certificados que uno debería hacer y hay un esquema que les voy a mostrar en este momento, que es la ruta sugerida frente al SENA para poder llevar esa línea de formación pedagógica. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Entonces, ingresan en Sena Sofía Plus, en la pantalla lo muestran. Van a ingresar en la parte de abajo, dice cursos cortos virtuales. Le dan clic allí, en cursos cortos virtuales, desde la parte de afuera, no tienen que ingresar al proceso, y ustedes bajan un poquito, y le dan, por ejemplo, la palabra pedagogía. Aquí están todos los cursos, aquí le damos palabra pedagogía, y dice, ver PDF de ruta de formación sugerida. Le dan clic allí, como esa T. Y aquí ya me aparece la guía completamente de cómo deberíamos estudiar. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, ustedes pueden encontrar aquí el de fundamentación. Pueden encontrar que el de fundamentación es el segundo curso. Este dice fundamentación de la formación profesional integral. Este es el segundo curso del primer enlace. El primero sería el diagnóstico de competencias de la ingeniería pedagógica. El segundo es fundamentación, o sea, ustedes ya hicieron el segundo. La pregunta es, ¿hicieron el primero? Por eso mucha gente a veces puede quedar corta con el mensaje que se está enviando. En la segunda, que dice pedagogía, dice inducción. Deberíamos arrancar por inducción, después estrategias, después pedagogía humana y por último formación de ambientes virtuales de aprendizaje. Este último es el que les había nombrado yo y el de hablar también del primero, que es inducción. Ahora, si queremos hablar de otro tipo de esquema, nuevas tecnologías, nuevos procesos, arrancaríamos con estrategias y medios para el aprendizaje de la tecnología y terminaríamos con el esquema de construcción de actividades de aprendizaje integrales TIC. O sea, todo esto, digamos que es el enlace, uno por uno, siguiendo el orden. El primero sería estrategia, segundo integración, cuarto asesoría, quinto herramientas TIC y por último construcción. Y en la última fila está el diseño de instrumentos de evaluación. Esto me habla, digamos que este está un poquito como enfocado más al área de las herramientas, de la aplicación de estrategias STEM. STEM tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que le metieron actualmente el tema de la A, que es el arte, para generar como actividades didácticas y roles dentro del aula. Eso es, digamos, importante para aquellas personas que están dando formación con grupos y que de pronto a veces se quedan cortos y quieran aprender algunas herramientas o páginas para poder trabajar.
Este es como la ruta sugerida, para lo cual pues los invito para que ustedes continúen formándose con el SENA y pues que pues, puedan evolucionar con todo este proceso formativo. Compañeros, pregunta importante. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de todo el proceso de formación conmigo? Y en este caso, pues como es de esta forma, no sé si logré cumplir con ustedes los objetivos que pertenecían a estas guías. Recuerden, las guías no las hice yo solamente soy un traductor de esas guías. Y digamos que no tenemos, digamos, ningún juicio nosotros para poder corregirlas. Nosotros mandamos siempre información para corregir o dar información. Me parece que podríamos haber avanzado mucho más en muchas cosas, pero en cuanto a lo que está allí como material de estudio, me parece que se cumplieron los objetivos. No sé qué piensan ustedes. Entonces les abro el micrófono para que ustedes puedan decir qué les gustó y qué no les gustó de esta formación. Carolina, Laura, José, Samuel, Blanca, José Alejandro. Profe, buenas noches. Les saluda Samuel, compañeros. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, profe. Afortunadamente, pues primero que todo darle las gracias por sus instrucciones, por su disposición en el curso. Realmente me gocé mucho el presente curso. Yo llevo en el SENA ya, cumplí 14 años y recuerdo que cuando yo llegué al SENA como instructor, el SENA es un mundo totalmente diferente a lo que uno o lo que personalmente había vivido en la universidad. Sí, Y es señor. el tema de la formación por proyectos. Entonces, me acuerdo por allá en Santander, cuando, bueno, uno encuentra de todo, encuentra angelitos y no tan angelitos. Me acuerdo que lo primero que me dijeron fue, a usted lo contrataron y usted tiene una idoneidad. Al menos eso dice el contrato. Eso para mí fue fuerte. ¿Sí? Entonces me mandaron al agua y empecé a familiarizarme con todos estos, que el SIGA, que los documentos, que las guías de aprendizaje, que la planeación pedagógica, que los resultados de aprendizaje, que los tipos de evidencia de aprendizaje. Y eso fue como un volcán de información en el cual usted tenía ya que ejecutar sí o sí. Entonces, para mí este curso, profe, fue como un retomar, un aire fresco para fortalecer unos conocimientos que, si bien uno los ha puesto en práctica, no los dimensiona de esta forma tan estructurada. Destacarle, profe, las retroalimentaciones muy acertadas, muy a la luz de lo que se espera los objetivos, la interacción con nosotros a través de la plataforma y aquí por estas herramientas tecnológicas. Y bueno, siempre por estar ahí dispuesto, profe. Realmente, en lo personal, aproveché mucho el curso, refresqué conocimientos a la luz de la metodología SENA, que es la formación por proyectos. Muchas gracias por su disposición y siempre pues agradecidos. Samuel, muchísimas gracias. Yo les contara mi historia cuando yo arranqué al SENA. Yo arranqué en el SENA y lo primero que me dijeron es, usted se va, me acuerdo, San Fernando, Líbano. Me mandaron para allá. No sabía, no conocía nada. Tiene que dar 50, los cursos eran de 50 horas. Era monte adentro. No sabía ni qué bus tenía que coger, ni qué carro, ni qué taxi. Yo sé que nos demoramos como 13 horas para llegar a ese municipio. No había energía, no tenía salón. Eso fue una odisea tremenda y me pasó igual. Después yo pensé que era solamente estar trabajando con las personas y trabajando. Cuando llegó el tema de la información, no, es que usted tiene que presentar estos documentos y era tal cual eso que le estoy mostrando. Y eso para mí también fue muy difícil al principio. A todos nos pasa igual cuando entramos al SENA. Ojalá hubiésemos arrancado por este esquema, que cuando nos explican de este esquema, de esta manera, ya tenemos digamos que ya no entramos como tan desconectados con lo que es la realidad. Te agradezco, Samuel. Sí, claro, es importante todo lo que dices. Ojalá puedas continuar con más tiempo con el SENA. Yo pienso que hay muchas personas que son valiosas y por eso han durado tanto. 14 años llevas tú. Ojalá continúes mucho tiempo y que puedas seguir proyectándote con el tema del SENA. Bendiciones. ¿Alguien más quiere Gracias, aportar? profe. No, bueno, no hay ningún problema. Entonces,
este es el fin de las sesiones sincrónicas. No quiere decir que hoy se acabe la formación. No, no, no. Ustedes tienen tiempo hasta el 19, hasta las 11:30 de la noche para poder presentar todas las actividades y todas las evidencias. Les agradezco de antemano por estar aquí a la hora que puntual. Y recuerden que pues ustedes tienen mucho valor, el tiempo de ustedes vale mucho. No desperdicien el tiempo, no, digamos que no le hagan perder el tiempo a las personas, digamos, cuando llegan tarde a una reunión, cuando llegan tarde a un esquema, siempre arranque, si la formación es a las 8, a las 8 en punto. Si el esquema, digamos que cumplan sus tiempos y van a demostrar la capacidad y la coherencia que pueden tener los valores. Cuídense mucho, la verdad, aprecio mucho sus palabras, sus retroalimentaciones, sus comentarios que me hacen por WhatsApp, que me hacen desde las evidencias de los foros. Me parece muy, muy entretenido y me parece muy, muy chévere hablar con ustedes frente a esos temas. Cuídense bastante. Una bendición, un abrazo desde el Centro Agroempresarial, de aquí de Aguachica, Cesar. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Está bien.